Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí con ustedes en esta hermosa tarde de martes 5 de marzo ya del año 2024. Qué rápido se va el tiempo, amigos cibernautas. Bueno, como siempre transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. ¿Y qué tenemos para hoy? Pues grave retroceso el que estamos viviendo y el que estamos viendo en tiempos estelares de la mal llamada cuarta transformación, que en lugar de ir para adelante vamos para atrás, en lugar de que los organismos autónomos de contrapeso político se fortalezcan, tal parece que este gobierno quiere debilitarlos o desaparecerlos, que es lo que han venido haciendo desde que llegaron. Aquel hombre que hoy está en la presidencia, cuando fue opositor, utilizó a estos organismos de contrapeso político para poder tener información con la cual señalar los errores del gobierno en turno. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es uno de estos instrumentos, es uno de estos órganos importantes para la vida democrática de nuestro país. Ahí, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador tuvo mucha información acerca de los 43 normalistas, tuvo información acerca de la Casa Blanca de la Gaviota, la esposa en su momento de Enrique Peña Nieto, el expresidente, y todo eso le sirvió a él, pero hoy, ya estando en el poder, parece que le estorban, y ha colocado a una persona en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, como alguien totalmente servil a los pies del presidente del gobierno de Morena, una titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos servil, aliada del gobierno en turno, y que únicamente ha servido para descalificar lo que hacen los ciudadanos, cuando su verdadera tarea es defender los derechos de los ciudadanos. Bueno, pues ante la marcha que hace unos días salió a manifestarse en defensa de la democracia en nuestro país, pues esta señora salió a llamarlos clasistas y racistas sin fundamento alguno. Una persona que se entromete violando la Constitución y descuidando sus verdaderas tareas, las funciones que debe de hacer, violando la Constitución, cuando señala que, por ejemplo, la candidata de Morena promueve los derechos económicos, sociales y ambientales, pero descalificando a la candidata opositora como alguien que promueve, como alguien que invita a la polarización, al odio y al miedo, y haciendo a un lado la mirada del Palacio Nacional, donde habita justamente y precisamente este presidente que ha resultado nefasto para la vida democrática de nuestro país. Un hombre que llegó con la bandera de la democracia, un hombre que llegó con la bandera del respeto, que soñaba con llegar a ser presidente, pero que al llegar ahí se ha desmoronado totalmente, quedando convertido en un simple payaso que no pudo dirigir los destinos de este país con un verdadero rumbo y con un verdadero sentido de jefe de Estado. Un hombre que se ha perdido entre un mar de descalificaciones, de mentiras, el presidente más mentiroso que ha tenido este país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dedica informe a criticar a Xóchitl Gálvez y a reconocer a Claudia Sheinbaum. Los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos emite un informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, descuidando sus verdaderas tareas regidas por nuestra Constitución, que no tiene nada que hacer absolutamente en temas electorales. La Comisión Nacional, repito, emitió este informe en el que acusa de expresiones y discursos racistas y clasistas a la marcha por la democracia que llenó el Zócalo y apunta a presuntas agresiones al derecho a la democracia por la coalición opositora que encabeza Xóchitl Gálvez.
El informe reconoce a Claudia Sheinbaum como la única candidata que hizo referencia directa a los derechos humanos durante su inicio de campaña. El informe no incluye ni una mención al presidente, quien es el principal opinador en temas políticos. Tampoco se hacen señalamientos de violencia política sobre Morena y su candidata Sheinbaum. El documento es abundante en señalamientos contra Xóchitl Gálvez, la oposición política, la sociedad civil que se concentró en el Zócalo bajo el lema La Marcha por la Democracia, el discurso de Lorenzo Córdoba, los medios de comunicación y campañas de bots en redes sociales, las cuales asocia directamente a los partidos de oposición. O sea, esta señora ha perdido el rumbo totalmente de lo que significa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que está terrible el informe que plantea la Comisión de Derechos Humanos y bueno, señala prácticamente que los culpables de lo que sucede en este país son los ciudadanos, son los partidos políticos, son las asociaciones, son las organizaciones y todo aquel que piense diferente a la mal llamada Cuarta Transformación. Terrible lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la señora Rosario Piedra Ibarra, que hoy está haciendo el pésimo, uno de los más graves y pésimos papeles como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Incluso las Naciones Unidas señala violencia en las campañas de México y prende focos rojos para señalar algunos temas muy importantes y señala que los dichos viscerales del presidente muestran al país como antidemocrático. Analistas políticos y expertos en derecho criticaron la postura de López Obrador, quien calificó de tendencioso al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, al señalar que con ello solo desprestigia a México. Asimismo, señalaron que la serie de asesinatos de candidatos y aspirantes a puestos de elección popular muestran que el Estado mexicano está rebasado, o al menos el gobierno no hace nada para proteger a los candidatos o a las candidaturas. El analista político José Antonio Crespo consideró que las declaraciones del titular del Ejecutivo eran de esperarse, pues durante 5 años se ha dedicado a descalificar a quien lo critica como parte de un esquema de engaño para los mexicanos. Ya ha criticado a la OEA y al Parlamento Europeo. Cualquier cosa que le critiquen, venga de donde venga, automáticamente lo meten en el mismo costal de los que concurran contra su gobierno con la derecha mundial, a los conservadores. Es parte de un esquema de engaño a sus seguidores, quienes sí creen que sí hay una conjura internacional en su contra. El analista político Crespo Mendoza detalló que este tipo de confrontaciones desprestigian a nuestro país ante el mundo y lo muestran como un gobierno antidemocrático a nivel internacional. Y ante esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a las descalificaciones, pese a las denostaciones, a las mentiras que hace el presidente, no dice absolutamente nada. El ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, veracruzano por cierto, advirtió que las declaraciones del alto comisionado son pertinentes porque la ONU tiene la facultad de intervenir en los países adheridos a ella y México ha firmado diversas cartas y convenciones del organismo multilateral. Así que no está cometiendo ningún disparate ni un exceso el comisionado de las Naciones Unidas, el que está actuando sin entender o sin querer entender que es el presidente de la República al desconocer las facultades de las Naciones Unidas. El gobierno, pues, no está cumpliendo con su obligación de mantener la paz social, tanto para los candidatos como para los electores. Grave. Y ante esto luego viene algo más, porque de verdad el país está crispado totalmente en este momento, crispado, polarizado, con un presidente que no se cansa de mentir, que no se cansa de engañar, que no se cansa de echarle culpa al pasado, que no se cansa de ver moros con tranchestes por otro lado, que no se cansa de seguir mandando el mensaje de que los que están mal son sus adversarios y no él, al tener una gran cantidad de errores y fracasos en materia de seguridad, en materia de salud, lo más grave que está sucediendo en el país. Y ante esto,
Pues la Iglesia Católica llama a evitar el retroceso democrático y pide votos sin manipulaciones. Es inaceptable que se mezcle con la delincuencia y es un binomio totalmente inadmisible. Asevera y dice que inseguridad e inmigración afectan a elecciones que se habrán de llevar en unos días. La Iglesia Católica hace este señalamiento. A unos días, o más bien dicho, ya en plena etapa electoral, la conferencia del episcopado mexicano consideró que la competencia política no se desarrolla en el mejor escenario para nuestro país debido a problemas de inseguridad e inmigración en algunos territorios en algunas regiones del territorio nacional. En un amplio posicionamiento de 4 cartillas, ayer domingo los obispos católicos, antier, demandaron campañas electorales que impulsen el voto libre y secreto, sin manipulaciones ni engaños, sin injerencias indebidas de las autoridades gubernamentales ni de cualquier índole. En un tono de urgencia, la jerarquía católica en México se pronunció por impedir retrocesos en la democracia durante la jornada electoral del 2 de junio de este año. De ese tamaño está la cosa en nuestro país y mucha gente todavía no se da cuenta de lo que está en disputa o de lo que se está viendo y viviendo el día de hoy. Y ante esto, pues como siempre, López Obrador rechaza el riesgo de un retroceso democrático como lo plantea el episcopado mexicano. Y bueno, le acabo de decir, la Comisión del Episcopado Mexicano consideró que las elecciones no se desarrollan en el mejor escenario debido a problemas de inseguridad e inmigración, y sin duda es una gran realidad. Y bueno, el presidente rechazó que exista riesgo de un proceso democrático en las próximas elecciones, como lo consideró la conferencia del Episcopado Mexicano. Y bueno, pues vamos a ver, pero ya sabemos que a este señor nada le gusta, este señor nada acepta, es un personaje autoritario que no le gusta que le digan absolutamente nada. Se perdió aquel presidente que realmente enarboló la bandera de la democracia, la bandera del diálogo, del acuerdo, de la conciliación. Se perdió en 6 años, un hombre que pasará a la historia como uno de los peores presidentes, que se irá al cesto de la basura como uno de los peores presidentes, el que más daño le ha hecho a la democracia. Imagínese usted que en las próximas elecciones ganara la candidata de Morena y tuvieran mayoría calificada en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Sería desastroso para el país. Por eso muchos, gente que está comprometida con la democracia llama a razonar bien el voto por todo el serio daño que le está haciendo al país este partido que se llama Morena, que desgraciadamente ha equivocado el camino. Y bueno, en una columna de Raimundo Riva Palacio señala que hay los católicos, el voto en disputa, donde habla del episcopado mexicano, señaló su deseo de que las elecciones tengan una nutrida participación ciudadana para evitar cualquier retroceso democrático, pero pues ante la inseguridad, quién sabe cómo nos vaya a ir. Hay expertos en asuntos religiosos que consideran que el voto católico en México no define una elección por la dispersión de sus afinidades políticas y actitudes superficiales o coyunturales. Además de que la predominante Iglesia Católica, 8 de cada 10 mexicanos, según el INEGI, son católicos, no opera de manera corporativa induciendo el voto. Hay experiencias en México, sin embargo, que en momentos determinados, por razones claras y de fondo, apuntan en otro sentido. La de mayor rispidez y enfrentamiento que se ha tenido en la interminable transición democrática mexicana sucedió en Chihuahua en 1985, cuando el entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett ejecutó lo que llamó fraude patriótico.
para arrebatar la gubernatura ganada en las urnas al panista Francisco Barrio, que provocó una rebelión en la Iglesia Católica que produjo homilías denunciándolo y un conflicto diplomático con el Vaticano, que tuvo que intervenir para aplacar la insurgencia religiosa y que las iglesias no fueran cerradas indefinidamente como se había hecho para apagar el foco de conflicto e imponer al priista Fernando Baeza como gobernador. Chihuahua es un gobierno hoy también panista, por cierto. Chihuahua fue la primera vez donde claramente los católicos se volcaron por el PAN, aunque en elecciones posteriores fueron alternando sus votaciones con el PRI. Las posturas liberales y a favor de la despenalización del aborto no generaron gran entusiasmo por el PRD, pese a sus políticas sociales, aunque la llegada del actual presidente a la dirigencia del partido fue cambiando las cosas. Como jefe de gobierno en la Ciudad de México, López Obrador trabajó a favor del cardenal Norberto Rivera para sepultar en el Congreso local una ley para despenalizar el aborto, que había sido iniciativa de ese partido y que solo pudo ser aprobada hasta que Marcelo Ebrard entró al relevo. Bueno, pues así están las cosas. La Iglesia Católica no hay que tomarlo a la ligera. Sin duda tiene mucha injerencia en la vida política de nuestro país. Hay que tomarlo muy en serio, porque pues sí, es algo delicado lo que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, vamos a ver qué más viene, pero pues sí, hay cosas muy importantes que debemos señalar lo que está sucediendo. Y pues sin duda, pues también esto que hoy estamos viviendo con la Iglesia Católica, pues es algo que no debemos echar en saco roto. La Iglesia Católica tiene un peso muy importante. La Iglesia Católica se siente agraviada. La Iglesia Católica, por ejemplo, en Guerrero y en otros lugares como Michoacán, ha tenido que intervenir como mediadora entre los grupos delincuenciales y los ciudadanos, tratando de encontrar paz y tranquilidad, porque pues allá el cobro de piso, los asesinatos, los secuestros, los homicidios, es una cuestión de verdad terrible. En Guerrero no vamos lejos, incluso acaban de asesinar al que era suegro de Evelyn Salgado, la actual gobernadora de ese estado, donde se señala que, por ejemplo, la familia Salgado, del senador Félix Salgado Macedonio, tienen nexos muy fuertes con el crimen organizado. Es algo muy grave lo que se ha venido manejando. Hay una alcaldesa que se reunió incluso con un líder criminal y que ahora busca ser reelecta también por ese, pues creo que es Chilpancingo, Guerrero, si no mal recuerdo, y busca ser reelecta. Entonces ahí nos damos cuenta que muchas cosas de las que suceden en nuestro país es por el abierto y la descarada complicidad de gobiernos como el de Chilpancingo, Guerrero, donde gobierna Morena. El gobierno del estado de Guerrero es de Morena también. Hay 23 estados que son morenistas. Y sin embargo, en estos gobiernos morenistas se ha perdido el control de la seguridad, o se ha recrudecido o empeorado la cuestión de seguridad, donde hay más homicidios. Ha llegado el grado que han matado, el promedio que se tiene en diario de homicidios dolosos, pues estamos hablando de 80 o 90, pero han llegado momentos en que en un solo día han matado a más de 200. Creo que el día de ayer fue un día de esos, mataron a 230 personas. El Estado de México es uno de los estados más inseguros gobernados por Morena. Ahí está Delfina Gómez, quien ganó la gubernatura del estado de Veracruz. Entonces, pues nada más para hacer reflexión. La Iglesia Católica juega un papel muy importante en la vida democrática de nuestro país. Y bueno, hablando de Morena y todo esto, pues aquí en Veracruz, ahí va nuevamente las campañas, están ya prácticamente enfilados nuevamente. El candidato del Fuerza y Corazón por Veracruz, Pepe Yunes, viene realizando una intensa campaña política. Estamos hablando de un personaje como José Francisco Yunes Zorrilla, que pues prácticamente ha dado mucho de qué hablar, un personaje que pues está dándole
con todo a su proyecto de trabajo para lograr llegar a la gobernatura del estado de Veracruz. Pues ha venido encabezando reuniones muy importantes para tratar de ganar la gobernatura frente a la otra candidata, a Rocío Nale, que también ahí va. Y bueno, es una cuestión de verdad que debemos ya de acostumbrarnos entre dimes y diretes. Pero seamos honestos, la candidata de Morena, la exsecretaria de Salud Rocío Nale, viene precedida de una muy mala fama. El proyecto de la refinería de Dos Bocas no logró cuajar. El proyecto de la refinería de Dos Bocas tiene muchas irregularidades financieras y administrativas. Un proyecto que en lugar de costar 8,000 millones de dólares, con Rocío Nale pues se elevó prácticamente al triple. Además, esta señora no fue capaz ni siquiera de reclasificar las tarifas eléctricas siendo secretaria de Energía. No ha hecho absolutamente nada por Veracruz y así busca ser gobernadora de este hermoso estado que le dio todo y que sin embargo esta señora no le ha dado absolutamente nada. Usted tiene la última palabra, pero Rocío Nale no ha hecho nada, absolutamente nada en Veracruz que valga la pena como para decir que es una gran política que puede hacer mucho por este estado. 5 años, ya casi 6 años del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y el estado de Veracruz sigue estancado. No hay absolutamente nada de lo que nos podamos sentir orgullosos. El sur de Veracruz, el sur del estado de Veracruz está totalmente abandonado. Las carreteras del sur de Veracruz están totalmente destruidas. Hay un gobierno que descuidó sus tareas y una candidata como Rocío Nale que busca seguir lucrando con la ingenuidad de aquellos que piensan que Morena es la gran transformación o el gran cambio que estaban esperando, cuando la realidad es que no han hecho absolutamente nada. Y ahí está el otro candidato también enfrentando esta grave situación que tiene sumergido en el abandono a Veracruz. Pepe Yunes, ante todo lo que está sucediendo y lo que se está viendo, pues también se enfoca en tratar de devolverle la paz y la tranquilidad a los veracruzanos, en devolverle la confianza, en decirles que él, si llega a ganar la gubernatura, devolverá o le dará a Veracruz el rumbo correcto que realmente merece como generador de empleos y desde luego llevar a cabo pues programas y proyectos que generen también una mejor economía a los veracruzanos. Son dos visiones que usted debe de analizar perfectamente. Una candidata de Morena que proviene de un partido como Morena, le acabo de decir, que simple y sencillamente como gobernantes en este momento, como los que están en el poder, no han podido con el paquete en Veracruz. La inseguridad sigue a la alza. Bueno, por un lado. Y por otro lado, el proyecto de Pepe Yunes, José Francisco Yunes Zorrilla, que busca devolverle el rumbo correcto, el destino correcto a este grandioso estado de Veracruz, que tiene agua, que tiene tierra, que tiene grandes campos de producción, que tiene un mar como es el Golfo de México, para tener de todos los productos en el campo, en el mar, pero que desgraciadamente este gobierno no ha sabido impulsar, y de ahí la importancia también de José Francisco Pepe Yunes de decir que será una pieza clave de ganar la gubernatura, porque creará con estrategias el rumbo correcto para devolverle todo el progreso que se ha detenido en el estado con un gobierno de Morena. Son dos visiones distintas que usted debe de valorar.
Rocío Nale, que siendo secretaria de Energía no pudo cumplir la promesa de la reclasificación de las tarifas eléctricas. Una persona que viene precedida de una gran ola de corrupción en la construcción de la refinería de Dos Bocas, que ni siquiera al día de hoy ha producido un solo litro de gasolina. Y eso usted lo tiene que ver, usted lo está viendo, usted lo está palpando. La refinería de Dos Bocas no está produciendo absolutamente nada. Además, miles de millones de pesos se le entregaron en contratos a sus cuates, a sus amigos, a sus parientes, a sus primos, a sus tíos. Una persona que no tiene amor por Veracruz, porque simple y sencillamente no se le puede pedir amor a Veracruz cuando no se ha nacido en esta tierra. Rocío Nale es de Zacatecas, vivió aquí en Coatzacoalcos y ni por Coatzacoalcos hizo absolutamente algo, no hizo nada. Así que, pues usted tiene la última palabra para poder decidir lo que viene para el estado de Veracruz. Necesitamos a alguien que realmente quiera a esta tierra. Y usted tiene la última palabra. Así están las cosas. Ya veremos, porque incluso hasta Pepe Yunes dijo que en el caso de la policía veracruzana, pues prácticamente están a merced del AMPA por descuido del gobierno del estado. Los problemas de inseguridad que aquejan a Veracruz requieren una estrategia inteligente y sobre todo una policía propia fortalecida, afirmó el candidato prácticamente ya, José Francisco Pepe Yunes Zorrilla. Señaló que más del 80% de los veracruzanos se sienten inseguros, convirtiendo la violencia en la principal preocupación de las familias en los últimos 5 años. Veracruz, dice Pepe Yunes, no puede normalizar el miedo ni la angustia que viven sus habitantes. Lamentablemente esto está repercutiendo en la economía del estado. Es necesario incorporar tecnología en las tareas de seguridad diaria, fortalecer y profesionalizar a nuestros policías. Desafortunadamente el problema de la inseguridad se resolverá con los policías, no en su contra. En la actualidad se encuentran solos y desatendidos por el gobierno del estado. Es lo que dice Pepe Yunes. En los 6 años de gobierno de Morena se ha registrado un aumento en delitos de alto impacto como extorsiones, robo a transportistas y narcomenudeo en Veracruz. Además, la violencia homicida ha crecido significativamente, llegando a 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Imagínese usted la enorme violencia que existe en Veracruz y en nuestro país. Bueno, pues así están las cosas, amigos cibernautas. De verdad, qué lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy. Los proyectos y las visiones de los distintos candidatos, usted los tiene, usted es el que va a valorar al final de cuentas lo que va a hacer. Y el día de las elecciones, pues en la privacidad de la casilla electoral, usted podrá emitir su voto. La continuidad de un gobierno que realmente no ha dado resultados, o girar un cambio para ver qué es lo que viene con un gobierno distinto al que hoy está en el poder. Usted tiene la última palabra. Pues bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado, de verdad muchísimas gracias. Gracias a los que nos han sintonizado y nos han visto el día de hoy. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando en nuestro siguiente programa. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto.